Historia china y su ubicación geográfica. Muy buenas tardes, espero que estén todos bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema de historia de China y su ubicación geográfica. Recordemos que esta es solo una pequeña introducción, ya que podemos tener un problema muy grande al meternos de historia de China, ya que es una de las culturas que tiene los mejores registros y los mejores detalles de sus guerras, de sus invasiones, del arte, de la cultura, de sus fiestas, de las tradiciones, nombres históricos, reyes, emperadores. Es tan vasto que se podrían hacer enciclopedias y enciclopedias y enciclopedias. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en temas muy sencillos para que tú, que estás estudiando acupuntura, tú puedas contestar lo más referente a China. La civilización china es una de las culturas más antiguas. Su historia comienza en el Mesolítico hace más de 5.000 años. Los pueblos nómadas se establecen en una fértil llanura para desarrollar la agricultura, entre los ríos Amarillo, Jiangho y Azul. Tenemos como cualquier cultura que floreció en la época antigua, que esta se da a lo largo de los ríos más importantes de su zona geográfica. Es de ahí que a través de todos esos nutrientes que lleva el río, peces, que son abundantes las lluvias, se establecen los primeros reinos de China. Es de ahí que se forman también los primeros reinos. Yangtze-Kiang. Luego del primer intento de unificar el territorio en el 2000 a.C. por la dinastía Xia, todo el territorio sufre un periodo de gran conflicto interno, y es así que se forman los reinos de Qin, Han, Shao, Wei, Yang, Chu y de Qi en la etapa feudal. Tenemos entonces estos reinos que se conservaron hasta la época de la unificación. Como podemos ver, estos reinos están a lo largo de los mismos ríos que mencionamos. En el año 230 a.C., cuando por la muerte de su padre, asciende al trono del reino de Qin, Jingsheng. Este subyuga uno tras otro los reinos feudales gracias a la fuerza de su ejército, comenzando con la invasión al reino de Han, Wei, Chu y Qi hasta tener el dominio por completo, y se hizo llamar Xin Huangdi, el primer emperador. Este primer emperador es el más representativo, ya que es el que logra unificar a los reinos. Como podemos ver, este emperador se encarga de destruir todo lo que pueda llevar a revueltas, que es la diferencia de idiomas, la diferencia de moneda, el sistema feudal. Esto es tan importante para su historia que así permanece los siguientes milenios. Con la ayuda y consejo de su primer ministro, Li Shi, llevan a cabo varias reformas que dejarán una huella indeleble en la historia de China. Dan abolición al sistema feudal, restringen el poder y control de la aristocracia, divide el territorio en distritos controlados por gobernadores, quema toda la literatura sociopolítica existente, unifica la escritura, el idioma y la moneda. Con ello, logró no solo unificar el país, sino también fundar la primera dinastía unificada por el poder centralizado y pasar a la historia como el primer emperador de China. Aquí podemos darnos cuenta que lo que para muchos fue, para lo que muchos podemos ver ahora, que es como un héroe por haber unificado la China, para otros, para su tiempo, fue como un villano, ya que destruyó su idioma, su moneda, su cultura, hizo quemar todos los libros importantes de sus filósofos. Pero realmente esta unificación, pues podemos ver el gran poder que le dio a su territorio, a su cultura y ya formada su nación. El emperador Jingsheng es considerado héroe o villano. Aquí podemos darnos cuenta que lo que para muchos fue, para lo que muchos podemos ver ahora, que es como un héroe por haber unificado la China, para otros, para su tiempo, fue como un villano, ya que destruyó su idioma, su moneda, su cultura, hizo quemar todos los libros importantes de sus filósofos. Pero realmente esta unificación, pues podemos ver el gran poder que le dio a su territorio,
a su cultura y ya formada su nación. Así que desde ese tiempo China permaneció unificada a través de cada una de las dinastías y sin importar ningún tiempo de guerra. El territorio unificado tan rico en ideas, cultura y ciencia ha sobrevivido al tiempo. Aquí en esta tabla podemos ver el gran problema que les digo con respecto al tiempo que hay de registros en China. Las dinastías están divididas en la tabla, podemos ver que son demasiadas, con demasiada información, ya que hay detalles muy importantes, pero nosotros nos vamos a enfocar a los nombres de la medicina tradicional. ¿Qué se inventó en China? Los inventos más importantes son la imprenta, un sistema parecido a los sellos, la pólvora, los juegos artificiales, la brújula, seda, porcelana china, tinta, cometas. Recuerden darle la importancia a China en sus descubrimientos, en la ocupación que daban a sus ideas, al desarrollo tecnológico. Gracias a eso, nosotros podemos interpretar que si crearon algo tan importante como la pólvora, como la brújula, como la imprenta, como los cometas, quiere decir que tenían una comprensión de las ciencias muy avanzada. Es de ahí que debemos de darle la importancia a la acupuntura como una ciencia avanzada, ya que nosotros en este curso vamos a ver y a entender cómo lo interpretaban de manera científica. Características actuales de China. Ubicación geográfica. La República de China está ubicada en el este de Asia y su área es de 9.596.961 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Mongolia, Rusia, al noroeste con Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán, al este con Corea del Norte, Mar Amarillo, Mar de China Oriental, al oeste con Pakistán y Afganistán, al sur con la India, Nepal, Myanmar, Laos, Bután y Vietnam. China tiene una población de 1.388.232.692 pobladores. Como podemos ver en el centro del mapa, se encuentra China, y a pesar de que está a un costado de muchos países con muchos conflictos, China por lo general no tiene estos, ya que se reserva su política interna muy. Idioma oficial, chino mandarín. Moneda oficial, yuan. Religiones que hay en China. El budismo entró en China hace aproximadamente 2100 años y en el siglo IV empezó a extenderse. Poco a poco se convirtió en la religión más importante del país. El budismo chino se conforma por 3 escuelas lingüísticas: el budismo del idioma chino, el del idioma tibetano y el del idioma balí. Las 3 escuelas cuentan en total con cerca de 2000 monjes de uno y otros sexos. Como podemos ver, para China, el budismo y esta ideología de paz y de serenidad y de buena convivencia es una de las más importantes. El taoísmo, originario de China, apareció en el siglo II en nuestra era y en la actualidad cuenta con más de 1800 años de historia. El taoísmo, que aboga por la adoración a la naturaleza y a los antepasados, como no existen ritos escritos ni reglamentos de afiliación, es difícil contar con el número de creyentes. En China existen más de 1500 templos taoístas y más de 25.000 monjes y monjas. El taoísmo en China, como escuchamos hace un momento, es muy importante ya que venera la naturaleza y a sus ancianos. Mucha parte de la sociología y de las culturas, de cómo está basada su cultura en el respeto a la gente mayor, se cree que este punto es uno de los más importantes para que haya un desarrollo estable de la población, ya que se unifica la familia, ya que se unifican los valores, ya que se tiene respeto a la naturaleza y se identifican con la misma. Por eso es que la tienen tanto en cuenta en tantas disciplinas, como lo es la acupuntura, como es el taoísmo, como es el qigong, como es el tai chi. El taoísmo, originario de China, apareció en el siglo II en nuestra era y en la actualidad cuenta con más de 1800 años de historia. El taoísmo, que aboga por la adoración a la naturaleza y a los antepasados,
Como no existen ritos escritos ni reglamentos de afiliación, es difícil contar con el número de creyentes. En China existen más de 1500 templos taoístas y más de 25.000 monjes y monjas. Islamismo. El islamismo llegó a China desde Arabia en el siglo VII. Actualmente en China hay más de 30.000 mezquitas y más de 40.000 sacerdotes, imanes y clérigos islámicos. El catolicismo se introdujo en China en el siglo VII y volvió a llegar en varias ocasiones a este país, y después de la Guerra del Opio en 1840 se introdujo de forma masiva. En el presente, la religión tiene más de 100 parroquias, cerca de 5.000 iglesias y locales dependientes, que atienden a 5.000 millones de creyentes, así como 12 academias de filosofías teológicas. Desde 1981, la religión católica ha capacitado y ha consagrado a unos 1.500 jóvenes sacerdotes, cerca de 100 de los cuales han sido enviados por la religión a estudiar al extranjero. Además, en nuestro país también hay muchas monjas. El catolicismo de China bautiza cada año a unas 50.000 personas. En China el catolicismo cuenta con sus propias casas editoras, las cuales han impreso más de 3 millones de copias de la Biblia y otros libros de su credo. Como podemos darnos cuenta, el catolicismo es una fuerte corriente que va creciendo, gracias al impulso que le han dado los jerarcas de esta disciplina. El cristianismo fue introducido en China a principios del siglo XIX, pero no logró desarrollarse hasta la Guerra del Opio en 1840. En 1950, los protestantes chinos iniciaron el movimiento patriótico de autonomía, autosostenimiento y autodifusión, con vistas a lograr capacidades propias en la toma de decisiones. En la actualidad, China cuenta con 100 millones de cristianos, 18.000 clérigos y 12.000 iglesias, así como 25.000 lugares para reuniones de los creyentes. Así podemos ver que igualmente el cristianismo tiene un gran crecimiento en China. Con esta parte en donde vemos religión en China, podemos entender que los chinos no son personas cerradas, aceptan la multiculturalidad, aceptan que tengan diferentes creencias, aceptan las diferentes ideas, no son gente cerrada. Es de ahí que cuando nosotros hablamos con un chino, le podemos hablar tanto de naturaleza como de ideas filosóficas muy diferentes a las suyas y nunca van a tener a mal rechazarnos. Los filósofos más destacados son Lao Tse y Confucio.